En sintonía con este espacio a través de las diferentes plataformas digitales. Son bienvenidos, bienvenidas. En la lección anterior estudiábamos acerca del nacimiento de una nación, donde concluye con el discurso de Josué llamando a los israelitas a servir al Señor. Hoy continuaremos con el estudio número 3, con el tema Se establece la dinastía de los reyes. Y vamos a conocer cómo estos eventos configuraban el reinado eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de entrar en este estudio, vamos a escudriñar lo que nos dice Génesis 49:10. Gloria al Señor. Se lee para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos. Gloria al Señor. Al venir Cristo, también de esta tribu, todos estos reinos de Israel van a culminar, porque Cristo tomó el cetro de una vez y para siempre. Porque el reinado de Cristo no es un reinado temporal, es un reinado eterno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a presentar el estudio de este día, vamos a presentar también a nuestros pastores, ministros, vamos a presentar, hermano, de manera especial nuestra nación, el mundo, porque están sucediendo tantas cosas, pero todo esto nos da a entender que la venida de Cristo está cerca. Por lo tanto, debemos estar orando y también velando. Padre y eterno Dios, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. En este momento te presentamos, Señor, a nuestros amigos, nuestros hermanos, no importando cuál sea la congregación, que están en sintonía con nosotros, y también a los familiares que cada uno de ellos representa. Padre Celestial, sabemos que hay mucho problema, mucho dolor, muchas situaciones, pero entendemos pacientemente que tú escuchas nuestros clamores. Padre Celestial, mira la clase que será expuesta en este día. Usa a la maestra como tú lo sabes hacer, Señor, siempre. Glorifícate de manera especial y poderosa. Prepara nuestros corazones y afina nuestros oídos. Y ayúdanos, Dios mío, a entender. Y no solamente a quedarnos con el entendimiento, sino compartirlo con otros.
te presento a cada hermano, Señor, y te presento cada una de sus necesidades, no importando cuáles sean. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite una vez más estar aquí, Señor, sanos y a salvos. Son favores que te suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Otra vez le damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que recientemente se han conectado con su espacio, la Escuela Bíblica en Casa de la Iglesia Asamblea de Dios La Rosa. No importa donde usted esté, si está en su casa, si está en el lugar donde usted labora, en cualquier lugar usted nos puede sintonizar, puede compartir esta bendición con otros y ser así bienaventurado y bendecido. Gloria al Señor. En este día vamos a tener otra vez con el desarrollo de este estudio a una hermana, amiga, que el Espíritu Santo la usa, mire, poderosamente en la enseñanza, tanto de forma secular como de forma espiritual. No hay desperdicio. Entonces, vamos a tener con nosotros a nuestra querida hermana, nuestra querida maestra Onieva Castro. Gloria al Señor, gloria a Dios. Busque lápiz, busque papel para que pueda escribir todo lo que el Espíritu Santo nos va a dar en este precioso día. Bienvenida, maestra querida. Gloria al Señor, muchas gracias. Dios nos continúe bendiciendo en este precioso día. Gloria a Jesús. No sé si a usted le tocará verlo en la tarde, en la mañana, no sé si lo escuchará en la noche, antes de dormir. Siempre es bueno escuchar la palabra del Señor. Antes de nosotros dormir es bueno nosotros leer algo, escuchar un himno, algo que quede en nuestro consciente y nuestro subconsciente, diciéndonos a nosotros mismos cuán bueno ha sido nuestro Dios. Y recordemos siempre que dar gracias no es algo que no se deba hacer. Dar gracias debe ser siempre un estilo de vida y una palabra que salga de nuestra boca. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos muy agradecidos de Dios porque nos permite estar aquí. Gloria a Jesús una vez más. Nos da el privilegio de poder compartir con ustedes. Y qué privilegio que nos da el Señor de introducirnos en sus hogares. Nos lleva hasta los hogares de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Quiero bendecir de manera especial a todos esos amigos que dedican su tiempo a escuchar esta palabra, que domingo tras domingo están pendientes y que quizás no la oyen en el primer instante, pero sí están pendientes. Bendito sea el Señor. A ustedes yo les quiero bendecir. Y a este equipo que trabaja de una manera tan dedicada, tan especial, para que la obra del Señor siga caminando, como dice nuestro pastor. Para mí es un placer, un privilegio compartir con ustedes esta mañana. Bendito sea Dios. Esta mañana, esta tarde, dependiendo de cómo usted lo vea, es su bendición en este día. Bendito sea Jesús. Y tenemos una hermosa clase. Dios establece la dinastía de los reyes. El tema correcto es: establece la dinastía de los reyes. Estamos en la unidad número 1, la historia del Antiguo Testamento. Y esta historia va caminando hacia el Mesías. Es una historia que nos va llevando paso a paso hasta donde está Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tema de hoy es correcto, el estudio número 3, se establece la dinastía de los reyes. Bendito Dios. En la semana pasada se estuvo hablando del gobierno de los jueces y del último juez, gloria a Jesús, uno de los jueces y repartidor de la tierra, que fue Josué, que culminó con una gran palabra. Josué culminó su trabajo con una gran palabra que nos dejó marcado nuestras vidas y que se ha hecho un ícono para nosotros y un legado para nosotros seguir. Como el pueblo de Israel se corrompía delante de Dios, el pueblo de Israel tenía la facultad que tiene mucha gente hoy, que solo ama a Dios cuando le da lo bueno,
y luego se le olvida, pues el pueblo de Israel se le había olvidado quién era su Dios. El pueblo de Israel se mantuvo tratando de buscar a Dios, mientras jueces, gente como Josué, que fue el último gran líder espiritual del pueblo, después de haber salido de Egipto, después de Moisés, pues ellos se enfocaron en no agradar del todo a Dios, y como ya Josué estaba mirando que ellos estaban enfilados a la idolatría y al pecado y a entregarse a los placeres de la carne, Josué dijo una gran palabra, una frase que se ha hecho nuestra a través de los años. Él dijo: óyeme, pueblo de Israel, Jehová tu Dios va a estar contigo, pero el compromiso tuyo es guardar sus mandamientos. Ya ustedes son grandes, no lo dice así textualmente, pero él le dijo: he aquí, Dios ha puesto delante de ustedes el bien y el mal. Escojan ustedes a quién van a servir, si a Dios, que los sacó de tierra de Egipto, o a los dioses del amorreo, en cuya tierra ustedes habitan. Ahora yo les voy a decir una cosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es tu decisión, que así como Josué dijo, mantener tu casa sirviendo a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esta forma entonces culmina este periodo, comienza el periodo de los jueces que vienen por tiempo. Viene Débora, viene Barak, vienen todas esas gente a gobernar al pueblo de Israel, y luego Dios se levanta un gran juez y sacerdote que fue el profeta Samuel. Y el profeta Samuel comenzó a comunicar al pueblo con Dios y a mantener, o a tratar por lo menos de mantener al pueblo dentro de la comunión con el Señor. Y seguía la misma lucha. Hoy estamos tranquilos, mañana volvemos y pecamos. Hoy estamos tranquilos, mañana volvemos y pecamos. Pero pasó algo interesante en la historia del pueblo de Israel, y lo vamos a ver en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Bendito sea el Señor, que es donde comienza nuestra clase del día de hoy. Gloria a Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a estar leyendo ahí algunos versículos, y les decía, ¿verdad? Con Samuel se inicia otro proceso, pero él lleva su tiempo, se mantiene, y sus hijos no mantuvieron el legado de su padre, y esto provocó en el pueblo cierto disgusto. Le voy a dar un consejo, haciendo un paréntesis muy breve, y es que cuando nosotros ponemos los ojos en los hombres, fácilmente nosotros nos desligamos del propósito de Dios y de lo que Dios tiene establecido para nosotros. Es bueno tener hombres de Dios que nos dirijan, de testimonios intachables, de testimonio que usted no tiene, como dicen en buen dominicano, que no tiene cola que le pise. Es muy bueno, hermano, pero ¿qué pasa con la carnalidad de ese líder? Un día puede fallar. Por eso Cristo dijo: ¿a quién nosotros tenemos que mirar? Él dijo: puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los hijos de Elí no anduvieron correctamente, y los ancianos del pueblo como que medio se asustaron. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que Samuel era sacerdote y juez del pueblo de Israel, también los otros pueblos tenían sus reyes. Los otros pueblos tenían líderes humanos que podían ver, y que supuestamente estos peleaban por ellos y daban la cara por ellos. El pueblo de Israel comenzó a pedir que le dieran un rey. Vamos a buscar entonces Primera de Samuel, capítulo 8. Gloria a Jesús. A ver si de alguna manera mi hermana Bonet me puede ayudar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Primer libro de Samuel. Está dentro de las lecturas que ustedes van a encontrar en su material de clase. Pero
para todos, es el primer libro del Samuel, el capítulo 8. Y sí, a partir del verso 1 se muestra lo que ya yo les he informado, que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces. Pero es bueno declarar que fue Samuel quien puso a sus hijos por jueces, no Dios. Cuando nosotros actuamos humanamente, las cosas no salen bien, porque Dios tiene unas características, Dios tiene unos requisitos que busca en nosotros y en las personas, en todo ser humano, para ponerlo por líder. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros miramos con los ojos humanos, no andamos conforme a los requisitos de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente los requisitos de Dios no son los requisitos nuestros. Y ahí es donde entra el gran conflicto de la humanidad. Hay personas que están súper capacitadas, que tienen todo, pero entonces no tienen la gracia de Dios porque Dios no lo eligió. Y vamos a ver más adelante cómo se muestra esto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el capítulo 8 de Primera de Samuel en el verso 3. Pero no anduvieron los hijos de Elí por los caminos de Samuel. Pero no anduvieron los hijos de Samuel por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, como los hijos de Samuel no hicieron lo correcto ante los ojos de Jehová, ¿qué pasó? El pueblo, dice, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá, que era la ciudad donde habitaba Samuel, para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también hoy contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que les ha de gobernar, o que reinará sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, mis hermanos, en esta primera parte vamos a hablar de el pueblo pide un rey. Nosotros sabemos que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en posiciones de dificultad, nosotros siempre queremos buscar a alguien que nos defienda o que nos represente. Si nosotros nos vamos al mundo actual, vamos a darnos cuenta que los empleados, los que más manejo, los maestros son muchos, pero un día los maestros se agruparon en un gremio y se pusieron un líder que hablara por ellos frente al ministro de Educación o al presidente o a quien sea, para que represente a esa porción del pueblo. O sea, siempre las personas quieren alguien que vaya por ello, que luche por ello y que pelee por ello y que logre aquellas cosas que ellos solo, que creen que ellos solo no pueden lograr. Esto mismo pasó con el pueblo de Israel. Ellos estaban mirando que las demás naciones tenían un rey. Ustedes recuerdan que Canaán tenía un rey antes de ser conquistada. Amalek era un rey. Cada ciudad tenía un rey, un hombre que lo representaba, con un grupo de ancianos, con príncipes, con gobernadores en diferentes sitios y estableciendo gobernadores en los lugares que ellos conquistaban. El pueblo de Israel sintió que como las cosas andaban mal con los hijos de Elí, que ya de Samuel,
con los hijos de Samuel y que las cosas no eran como tenían que ser, que ellos entendían que necesitaban a alguien más. Ahora bien, ¿creen ustedes que a Dios no le interesaba ponerle un rey al pueblo? Quizás estaba en los planes de Dios, sí, ponerle un rey al pueblo. ¿Por qué lo creemos así? Porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, del verso 14 al 20, nosotros vamos a encontrar, y me gustaría que lo busquen, donde dice, por ejemplo, nada más vamos a leer 2 versículos. Dice en Deuteronomio 17, verso 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Fíjese, ¿quién es que está hablando aquí? ¿A quién fue que Dios le dio la ley? Se la dio a Moisés. Y en este libro de Deuteronomio, cuando Dios habla a Moisés, le habla de que cuando el pueblo necesite un rey, ¿cómo tenían que elegir a ese rey? Dice, y ciertamente pondrás rey sobre ti. ¿A quién? Al que Jehová, tu Dios, escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. Ellos no tenían que hacer una elección. Dios iba a hablar al pueblo como siempre lo había hecho, iba a dirigir al pueblo como siempre lo había hecho, e iba a colocar un rey que fuera conforme al corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo aquí, hermanos, que quiero que nosotros entendamos, y amigos queridos. El problema no es que Dios no vaya a hacerte algo. El problema es el tiempo, el momento y las características de Dios para hacer eso en tu vida. No es que Dios no te vaya a dar un esposo, es el momento, el tiempo y las características que Dios tiene para ese esposo. No es que Dios no te vaya a dar el empleo, es el momento preciso que tiene Dios para ponerte en ese lugar que tú estás esperando. Cuando nosotros nos desesperamos y hacemos las cosas conforme a nuestro corazón y no conforme al corazón de Dios, las cosas no pueden salir bien. Por eso fue que Dios le dijo al profeta, a Samuel, le dijo, pero le vas a declarar solemnemente qué le va a pasar por ese rey, porque no fui yo que decidí ahora ponerle un rey. Dios estaba preparando un rey. Dios estaba quizás buscando en el pueblo de Israel alguien a quien ponerle como rey. Pero ellos se adelantaron al plan de Dios. Y cuando nos adelantamos al plan de Dios, generalmente lo hacemos por la misma circunstancia que lo hizo el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál? Parecernos a los demás. No tenemos que ser igual que los demás. Solo tenemos que ser como Dios quiere que seamos. Ellos querían tener un rey como las demás naciones. Y Dios a ellos no lo había hecho como las demás naciones. Dios al pueblo de Israel lo hizo súper diferente. Nació una nación diferente. Una nación de mujeres que no podía tener hijo. Salió una nación poderosa. De un hombre que no sabía dónde ir como Abraham. Salió una nación poderosa. Bendito sea el nombre del Señor, porque esa nación poderosa Dios la había escogido para traer a nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso Él tenía especial cuidado. Tú naciste con un propósito. Tú no te puedes adelantar al propósito, solo tienes que seguir el camino de ese propósito. Bendito sea Dios para siempre. Dios había pensado, sí, en algún momento poner un rey al pueblo. Y les decía, los israelitas pensaron que si tenían un rey como las otras naciones, podrían vencer el ciclo de opresión. Por eso yo hacía el paralelo en las asociaciones. Cuando los gremios, cuando los grupos se sienten oprimidos, entonces se asocian para poner un líder y generalmente buscan a la persona que sea más movido, a la persona que tenga mejor léxico, a la persona que pueda llegar hacia los demás y que tenga relaciones que pueda llegar hacia los demás y que pueda llegar a las jerarquías.
Bendito sea el Señor. Pero ellos, ¿por qué? Porque uno quiere vencer, la gente quiere vencer ese ciclo de opresión, ese ciclo que te oprime, que te hace sentir menor que los demás, que a lo mejor el otro cree que tú no vales por lo que eres, pero que cuando tú te asocias hace como las hormigas, muchos somos más. Si nos reunimos todos somos más. Bendito sea el nombre del Señor. Y déjame decirte que en este caso, en el caso específico del pueblo de Israel, el ciclo de opresión no se iba a vencer, y quizás sea el caso de muchos de nosotros también. El ciclo de opresión en nuestra vida no se detiene con un líder. El ciclo de opresión en nuestra vida se detiene cuando nosotros aceptamos y asumimos a Dios. ¿Sabe por qué te digo aceptar y asumir? Porque no es simplemente venir a los pies de Cristo y decir: Señor, yo te sirvo, ok, me convertí, me arrepentí. Pero ¿y la vida de santidad? La obediencia. Eso era lo que el pueblo no había asumido. El pueblo no había asumido que tenía que obedecer para salir de su opresión. Te lo pongo fácil. Dios le dijo a Josué, en el libro de Josué lo vamos a encontrar. Él le dijo: óyeme lo que te voy a decir. Si el pueblo se desvía, a los vecinos lo voy a coger para darle su pela. No lo dice así la Biblia. Usted sabe que yo tengo una forma peculiar a veces de hablar, pero eso fue lo que él le quiso dejar dicho, para que usted me entienda. Jehová le dijo al pueblo: al Eteo, al Amorreo, al Heveo, al Filisteo, se levantará contra ti cuando el pueblo pecare en mi contra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la opresión no se vence con un gremio. La opresión del pueblo de Israel no se podía vencer con un rey. Era con obediencia a la palabra de Dios. ¿Tú sabes lo que dice en Deuteronomio 17? Más para abajo, que ese rey que ellos iban a escoger tenía que tener una copia de la ley de Dios para seguir la ley de Dios. Entonces, lo que yo te quiero decir es que si tú estás poniendo un líder sobre tu vida, ¿qué líder tú estás poniendo? Lo que yo te quiero decir es que tu opresión no se vence con tu líder. Tu opresión se vence con tu obediencia, con tu sumisión y con la entrega que tú y yo tenemos con Dios. Aleluya. Los problemas nuestros no van a salir por arte de magia. Los problemas nuestros y las promesas de Dios se van a cumplir cuando nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. No podemos querer bendición, ay gloria, sin nosotros establecer un punto de obediencia y sumisión a la palabra. Si Eva no peca y Adán no peca, todavía estuvieran en el huerto del Edén, pero pecaron. Si el pueblo de Israel no peca, déjeme decirle que todavía Dios los estuviera dirigiendo. Pero si Saúl, que vamos a ver ahora que fue el rey que le pusieron, no peca, hubiese tenido otra historia dentro de la historia del pueblo de Israel. Y vamos ahí. Dios concedió la solicitud del pueblo. ¿Qué dice el capítulo 10 del primer libro de Samuel, hermana Bonet? Vamos a leer algunos versos. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. No, el 9. Vámonos en el capítulo 9. Capítulo 9 del 17 en adelante. Porque ahí es donde está cuando Dios eligió. Dios no. Samuel vio a Saúl y lo eligió. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 17 en adelante.
Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Saúl dijo: he aquí, yo estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que declare la palabra de Dios. Aleluya. 2 cosas importantes vemos en esta lectura. La primera, que Dios se proveyó de un rey para Israel. Y volvemos a recordar que no era el rey que Dios había propuesto en su corazón para el pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque él dijo a Samuel: no te enojes con el pueblo tú, porque es a mí a quien han desechado. Ahora yo les voy a enseñar lo que le va a pasar con este rey que ellos me pidieron. Yo no le voy a dar el que yo quiero, yo le voy a dar el que ellos me pidieron. ¿Por qué? Porque ellos querían un rey igual que las otras naciones, no un rey igual al de Dios. Si el pueblo se hubiese ido en oración y le dicen: Samuel, necesitamos que oremos y que presentemos al Señor y que le preguntes a Dios si es su tiempo de darnos un rey, nosotros entendemos que por estas y estas razones el pueblo ya necesita un rey. Yo creo que hubiese sido una forma más linda, más ética, de ir delante del Señor y de conseguir el mismo propósito, pero lo iban a lograr con otras proyecciones. Y yo estoy segura que al pueblo le iba a ir diferente. Bendito sea Dios. Pero en este momento Dios le concede la solicitud al pueblo de Israel. Y el Señor miró a un hombre que tenía características humanas, pero muy pocas características espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes dirán: hermana Nieva, todo no puede ser espiritual. El líder tiene que tener características humanas. Sí, es verdad.
Pero cuando nosotros sobreponemos lo humano a lo espiritual, el líder se cae. No puede hacer el trabajo, porque aquí es más importante usted cultivar lo espiritual primero y luego su preparación secular va a ayudar a lo que ya Dios ha puesto en usted. Bendito sea el nombre del Señor. Y Saúl era un hombre, dice la Biblia, que era de estatura alta. Dice que de los hombros para arriba él se veía de todo el mundo. Parece familia mía ese muchacho, ¿usted ve? Si él era así como medio familia mía. ¿Qué sucede con esto? Que Dios tomó a Saúl. Cuando se arma el berenjenal del rey, de elegir un rey, Saúl estaba escondido. O sea, Saúl no era el prototipo de hombre que está al frente, que está dispuesto a hacer algo y que sabe que Dios lo va a ayudar a hacerlo. Saúl era el prototipo del muchacho obediente que hace lo que lo mandan a hacer, pero que él no se sale de ahí. En ese momento, ese era Saúl. En ese momento. Y anote eso en su mente, porque yo remacho que en ese momento. Porque más tarde el muchachito se sale del cacarón. ¿Qué sucede? Que Dios le dice a Samuel que vaya, que va a haber un varón de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín, Benjamín era el hermano más pequeño de José, hijo de Jacob y Raquel. Era el único hermano parejo que tenía José. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, de esa tribu, por eso es que él hace la aclaración y dice, mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. O sea, aparte de que soy descendiente del más chiquito, mi familia es un puñito. Mi familia es un puñito. Nosotros no tuvimos la oportunidad de tener pila de muchachos y qué sé yo cuánto nieto y qué sé yo cuánto bisnieto. No, nosotros hemos sido poco. ¿Por qué yo? Pero sin embargo, cuando él llega a donde el profeta, él no va buscando ser rey. Él agarra un criado y le dice al criado, bueno, mira, tenemos que buscar los burros. No sabemos dónde están los burros. Para yo saber dónde están los burros, yo tengo que ir a casa del vidente. En ese tiempo, al profeta, e incluso la misma Biblia lo aclara, al profeta se le llamaba vidente. ¿Por qué? Porque veía más allá de lo que se veía en el momento. Y por esa razón se le llamaba vidente. Entonces, él va donde Samuel. Él dice, pues vámonos, prepara su cuestión, coge su hombre al lado y se van para donde el profeta. Pero ya Dios había preparado al profeta. Le dijo, va a venir donde ti, prepara. Incluso ustedes ven que la lectura dice que él le tenía reservado la mejor porción de la comida. O sea, el trato que Samuel le dio a Saúl en ese momento fue el trato de un rey. Esa es la primera parte. Y la segunda parte está en los últimos versículos que leímos, que dice que ya al otro día madrugaron, se agarraron, porque ya Samuel le había dicho lo que había pasado con las burras. Él se quedó ahí esperando cumplir y obedecer al profeta. Pero ya lo que él había ido a hacer, lo tenía. Él le dijo, mira, te vas a quedar aquí conmigo, te vas a sentar en la mesa. Cógelo con calma, no te vuelvas loco, porque la burra hace 3 días que aparecieron. O sea, cuando él iba de camino, cuando Saúl iba de camino a donde Samuel, ya las burras habían aparecido. Ya las asnas estaban en la casa, porque tenían 3 días que habían aparecido las asnas. Pero el propósito de Dios con perder las asnas era que Saúl llegara donde el profeta, porque el profeta no tenía que ir a buscar al rey. El rey tenía que llegar donde el profeta, porque no era plan de Dios que el profeta ungiera al rey buscándolo él, porque fue el pueblo que pidió fue el pueblo que pidió rey. Si el pueblo no pide rey, pasa lo que pasó con el que sigue.
Pero como el pueblo pidió rey, el rey tenía que ir donde el profeta para ser ungido por el profeta, pero en la casa del profeta. Bendito sea Dios para siempre. Y por eso Dios provoca situaciones en ti para que tú llegues a donde está el propósito de Dios para tu vida. A veces nosotros nos vemos en situaciones de dificultad para el Señor empujarnos a nosotros a lograr el propósito que de antemano ya Él ha establecido. Y la otra parte, hermano, de esto está del verso 26 al 27, y es que dice que cuando madrugaron al otro día al despuntar el alba, Samuel le dijo: baja del terrado, y le dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó, salieron los dos, él y Samuel, ya estaban abajo del terrado. Y cuando ellos descendieron al extremo de la ciudad, Samuel lo encaminó. ¿Por qué Samuel lo encamina? No había necesidad, ya Samuel había hecho todo lo que iba a hacer con él, pero le faltaba algo. Le faltaba algo. Samuel lo encamina como si fuera un niño para que no se pierda del camino. Y dice que cuando ya estaban al extremo de la ciudad, aparentemente estaban solos, Samuel le dice: óyeme, dile al criado que se adelante. Hay cosas que tú las tienes que recibir tú solo. Deje el enganche, suelte el enganche. Nosotros queremos vivir todo el tiempo encompinchado y enganchado. Y hay cosas de Dios que las tienes que recibir tú solo. Aleluya. Yo creía que esto iba a ser como más sencillo, como más suave, como más relajado, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Pero la misericordia del Señor nos ha alcanzado, ¿sabe? Nos ha alcanzado su misericordia. Entonces Él le dice: más espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y ya Él no le había dicho dónde estaba el asna, qué más le tenía que declarar. Ya Él no tenía más nada que declararle. Ya Él no tenía más nada que decirle. Se supone que no había más nada que decir. ¿Por qué? Porque ya Él le había dicho dónde estaban las asnas. Ya Él le había declarado lo que Él había ido a buscar. Pero le dice: no, espérate, te falta la ñapa. Y no era la ñapa, era el propósito. Y dice en el capítulo 10, narra cómo el profeta Samuel toma la redoma del aceite y unge entonces a Saúl. Dice que la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? De tiempo en tiempo, o sea, cuando nosotros analizamos la palabra, más que de tiempo en tiempo, nosotros vemos que Dios siempre coge como de lo más chiquito para llevarlo a las grandezas. Porque Saúl le acaba de decir que él es el más chiquito de la tribu de Benjamín, que su familia es muy chiquita y que no sé cuántas cosas. Pero sin embargo, de la tribu más pequeña, Dios se saca el primer rey. Gloria a Dios para siempre. Hoy pues, hoy después, el verso 2 del capítulo 10, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel. ¿Quién era Raquel? Raquel era la madre de Benjamín, la amada de Jacob, la mujer de los 14 años de trabajo. Esa era Raquel. Y junto al sepulcro de su madre. ¿Por qué digo de su madre? Porque la Biblia siempre menciona a las abuelas como las madres de las naciones o de las descendencias que siguen. Entonces, frente al sepulcro de su madre, el profeta le pone señal de parte de Dios. Y le dije: ahí en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que había ido a buscar han sido halladas, tu padre ha dejado ya de inquietarse y está afligido por ustedes. Fíjense que al padre de Saúl ya le cambió la preocupación,
Primero él estaba preocupado por los animales, pero al ver que los animales aparecieron, entonces no aparecía el muchacho, se preocupa por el muchacho y manda a buscar al muchacho a ver si lo encuentran. Por eso se encontraron en esa parte del camino. Bendito sea Dios. Y luego de allí, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor y te saldrán al encuentro 3 hombres más que suben a Dios en Betel. O sea, esos últimos 3 iban a adorar. Bendito sea Dios. Y estos 3 llevaban tortas, pan y cabrito. Y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los tomarás en tu mano, lo tomarás de mano de ellos y después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y sigue diciéndole que allí encontrarías una compañía de profetas que descienden del lugar alto delante de ellos con salterio, pandero, flauta y arpa, y estos profetizando. Cuando pasa todo lo que el profeta le dice a Saúl, allí él encuentra, todos los pasos se van dando, porque cuando la profecía de Dios, cuando la profecía es de Dios, los pasos se dan. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y estamos buscando, bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el verso 6 que entonces, cuando él se encontró con la compañía de los profetas, el Espíritu de Jehová vendrá sobre él y profetizará junto con los profetas. Bendito Dios. Y eso sucedió, mis hermanos. De ahí que hubo una frase que decía, Saúl entre los profetas. Porque cuando el Espíritu de Dios que venía con los profetas también se manifestó en la vida de Saúl, Saúl también comenzó a profetizar. Bendito sea Dios para siempre. Y así fue escogido Saúl. Y dice en el verso 23, entonces corrieron y lo trajeron de allí. Gloria a Dios. No me quiero ir tan lejos, porque quiero cuando él es proclamado rey, ya está en el verso 25, que entonces Samuel lo establece como rey y lo unge frente al pueblo y lo declara como rey. Bendito sea el nombre del Señor. El primer gran pleito de Saúl como un rey fue con los amonitas. Los amonitas era una nación que castigaba al pueblo de Israel, igual que los filisteos. Les robaban sus alimentos, todos los sembrados se los destruían. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya hemos dicho anteriormente cuál era el problema, por qué sucedían estas cosas, y era por la falta de Dios. Y en este momento, gloria a Dios, que ya Saúl es ungido como rey y está establecido como rey, su primer gran problema fue enfrentarse a Naas amonita. Gloria a Jesús. Y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y los amonitas se unieron contra el pueblo de Israel con los de Galaad. Y con esa colisión se enfrentó Saúl en un primer encuentro como líder del pueblo de Israel. Ahora bien, lo importante de esta historia es que fue Dios quien eligió a Saúl como rey. Fíjense, una parte que nosotros no leímos en la Biblia y que está en el capítulo 9 es que cuando el profeta comienza a pedirle a Dios, a ver, ¿de dónde es que va a salir el rey? Echan suerte sobre las 12 tribus y de las 12 tribus sale la de Benjamín y de la de Benjamín sale el clan de Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Así fue como Dios eligió a Saúl.
por petición del pueblo, por petición del pueblo y no por elección directa de Dios. No porque Dios dijo, Saúl es el que yo quiero. Aunque Él lo puso, hermano, yo quiero que aclaremos esto. Y voy a tener que entrar de una vez al segundo tema, porque ahí se hace el paralelo. Voy a tener que entrar. Miren, lo que sucede es que, por ejemplo, sobre Saúl echaron suerte, sobre su tribu, para llegar hasta donde él. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de Dios ponerle rey al pueblo. Pero Dios fue quien eligió a Saúl. Pero no así sucede con el pastor cantor de Belén. No pasa lo mismo con David. Cuando Saúl mete la pata, desobedece a Dios en varias ocasiones. Miren, hermano, Dios destituyó a Saúl por dos razones prácticas, y las dos son la misma por la que nosotros podemos ser destituidos de la lista del reino de los cielos, y fue la desobediencia. Bendito sea Dios para siempre. En una primera, el Señor le dice al profeta Samuel, dile a Saúl que de esa gente no me deje uno vivo, ni rey, ni animal, ni nada, que no cojan botín, que lo destruyan todo porque me son anatema. Cuidado con eso. Gloria a Jesús. Y en un segundo punto, él le dice, Saúl se cansa de esperar al profeta y toma entonces atribuciones de sacerdote que no le correspondían. Y a Dios no le agradó la altanería con la que al final Saúl comenzó a comportarse. Pasó de ser un joven que se escondía y que no asumía su llamado a ser un hombre altanero y arrogante que se creía que todo tenía que suceder cuando él quería. Tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pone en un lugar, no nos pone porque somos muy merecidos o porque somos los que estamos más capacitados. A eso se le llama gracia. Aleluya. Siempre hay algo, hermano, que me pone más. ¿Me entiende? A eso se le llama gracia. Y si nosotros no tenemos un corazón humilde en la presencia del Señor como un niño, no vamos a poder entrar en Él. Bendito sea Dios para siempre. Dios es quien pone y quita los reyes. En un buen español, Dios es quien pone y quita los líderes. Si Él ha establecido que tú estés en un puesto de liderazgo, fue Dios que te puso. No te lo cojas, porque es de Él. Si tú eres maestro, yo no puedo hacer las atribuciones del pastor, porque yo no soy pastora, yo soy maestra. Dios nos elige a cada uno en la posición que podemos llevar. Y si te va a subir de nivel, Él sabe el tiempo y el momento. Si te ha llamado, te ha profetizado, espera. Como esperó Pablo en la casa de Ananías. Espera, como esperaron los discípulos en el aposento alto. Espera, porque Dios siempre cumple su palabra. Aleluya. ¿Qué pasa? Que en una segunda parte, David entra en acción por el pecado de Saúl, por su desobediencia al Dios que lo había puesto. Bendito sea el nombre del Señor. Estos libros históricos, como el libro de Samuel, hermanos, son libros que usted comienza a leerlo y dura 2 y 3 horas sin detenerse. Porque esas historias son tan congruentes y tan emocionantes y tan activas en nuestra vida, que hasta que no la leemos completa, no la podemos dejar de leer. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. La decisión de Saúl de desobedecer a Dios decepcionó a Samuel. Pero Dios tenía más tareas que encomendar a Samuel. ¿Qué pasaba? Que tenía que ungir a un segundo rey. Un segundo rey. Y no era por dinastía entonces. No iba a ser el hijo de Saúl. No era Jonathan a quien le tocaba.
Sí, pero Dios tenía otros planes. Y te voy a dar un consejo, mi hermano, que yo me lo doy todos los días. Lo que yo hago afecta a mis hijos. Lo que yo hago afecta a mis hijos y a los que me rodean. Así que lo mejor que nosotros podemos hacer como creyentes es ser honestos con Dios y tratar de vivir una vida que agrade al Señor delante de Dios y de los hombres, como creció Jesús. La decisión de Dios de elegir un rey diferente se debió a dos acciones separadas de Saúl, y ya esas las hemos mencionado. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de entrar en los 7 hijos de Isaí, déjenme decirle que en esta ocasión, cuando Dios va a elegir un rey, no echa suerte sobre nadie. Dios no le pregunta nada a nadie. Ahí es donde se establece la soberanía de Dios y la decisión de Dios plena y perfecta. Si nosotros vamos a buscar cualidades, vamos a encontrar montones de cualidades en David, de por qué Dios lo eligió por encima de todos los hombres, porque David era la antítesis de Saúl. Saúl era hijo de un terrateniente con mucho dinero, que tenía asnas, que tenía ganado, que tenía todo lo que necesitaba, que tenía bueyes para el arado, que tenía un buen terreno, que quizás tenía una buena hacienda. Y él era administrador o coadministrador con su padre y trabajaba con su papá y atendía los negocios de su papá y estaba pendiente de las cosas. David era un muchacho, óigame, un muchacho, un jovencito. Todavía no podemos establecer directamente la edad a la que David, de la que David tenía cuando el Samuel va a su casa, pero era un muchacho. Mientras Saúl era de la tribu más pequeña, David era el más pequeño y el que no se tomaba en cuenta. Si tú te sientes así como medio debilucho, yo te voy a decir que rompa con todo eso. A Dios le encantan los más pequeños y los que no somos tomados muy en cuenta. Siempre nos pone a donde Él quiere que lleguemos. Rompe con eso y dile a tu autoestima: yo soy hija del rey. En el momento en que mi rey me necesite, me va a poner en el lugar que Él quiere. Bendito sea Dios. Rompe con eso y dile a tu alma y a tu espíritu: tú no estás aquí para hacer lo que quieres. Cuando Dios quiera, Él me va a bendecir y vamos a salir de y vamos a avanzar, porque Él sabe que yo estoy aquí, como lo hizo con David. Cuando el profeta llega a la casa de Isaí, ahí hay un enredo, hermano, que yo tengo meses estudiando y analizando. Ustedes saben que David era nieto o bisnieto de Noemí. Bisnieto de Noemí, creo. El caso es que ¿saben por qué él era familia de Noemí? Porque Noemí adoptó a Ruth como su hija. Porque recuerden que Noemí se quedó sin familia. Hermano, es difícil tocar toda esta parte sin tocar esta. Ellos son de la tribu que viene de Judá. Judá fue el último hijo que le parió Lea a Jacob. Y fue el hijo del cual ella dijo: este hijo me lo ha dado Jehová y se lo dedico a Jehová, porque el Eterno me ha mirado. Padre, lo que Lea no sabía era que de una mujer que había sido avergonzada, vituperada y renegada al plano más bajo de la familia,
Iba a salir el rey libertador del pueblo de Israel, el conquistador, y encima de eso el Mesías prometido. ¡Woo! Anda, aquí va Shoah. Esta y camanso que. Espérense, déjenme seguir. Entonces, mis amados, de ahí sale David. ¿Por qué? Porque David traía las cualidades del Hijo de Dios, dedicado, obediente y entregado. Que no pecó, sí pecó, pero aprendió a arrepentirse de su pecado y a cambiar de vida y a buscar la manera de serle fiel a Dios. ¿Qué hacía de este muchacho que David le dijo al profeta: me voy a buscar un rey conforme a mi corazón? Ahora yo le voy a poner al pueblo el rey que yo quiero que ellos tengan, que lo va a guiar no solo a la conquista, sino también a va a ser un modelo de adoración, va a ser un modelo de búsqueda, va a ser un modelo de lo que yo quiero que sean. Ay, qué modelito se buscó Dios: adúltero, asesino y fornicario. ¿Sabe qué? De lo vil es que Dios saca lo precioso. Dios no esconde el pecado de David. Dios no se guardó las cosas malas que hizo David. ¿Y por qué Dios no desechó a David como desechó a Saúl? Porque David, en vez de justificar su pecado, lo reconocía y se apartaba. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Volvamos al estudio. Déjenme ver si vuelvo a la calma. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Fíjense, muchas traducciones describen a David como tosco. La palabra hebrea para tierra, esta palabra también puede significar rojo, lo que lleva a pensar que David era un muchacho pelirrojo, con el pelo de ese color rojo cobrizo. Y no importa, mire, cualquiera que sean los detalles que involucren la vida personal de David, Samuel ungió a David con aceite en presencia de ¿quién? De sus hermanos, su papá y de su mamá. Porque Dios lo escogió. No quise entrar en el proceso de escogencia. Cuando a Isaí le dicen que de su familia que va a salir el rey, Isaí se vuelve loco. Y coge un criado y le dice a los muchachos: vengan todos aquí ahora mismo, todos. ¿Es ese? No, Jehová no me dijo que era ese. Y este tampoco. Bueno, este sí, porque este es el más alto, el más buen mozo, es fuerte. Además, ese ha peleado toda la batalla con Saúl. Este es, mentira es, ese tampoco es. ¿Te falta alguno? No, ya vinieron toditos. Óyeme, Jehová me dijo que estaba aquí. Jehová me dijo que estaba aquí el rey. Dime, ¿te falta alguno? Ah, sí. Sí, claro, yo tengo otro. Pero es un muchacho que está detrás de las ovejas. Mire, ese es lo único que tiene un arpa. Y por la mañana, a las 3 de la mañana, tú lo ves que él se levanta con el arpa y comienza a vocear por los montes. Y viene y busca las ovejas y sigue con la bendita arpa. Eso es lo único que él hace. Dice Samuel: mándamela a buscar porque yo lo tengo que ver a ver si es ese. David no había puesto un pie en la puerta cuando Jehová le dijo: ese es, papá, ven mi lindo, dale para acá. Tú eres el rey. Tú eres el rey. Dios estableció un rey. Dios, y ese su tema dice, la frase que yo quiero decir ahora dice: Dios elige a personas improbables. Y voy a hablar ahora con alguien en su casa que siente que no tiene el chance de que Dios lo elija para nada. Te voy a decir que te acabas de equivocar. Ya Dios te ha elegido. Tú lo que tienes es que seguir ese propósito. Ya Dios te ha elegido. Sigue tu propósito.
Ay, hermana, yo no sé cuál es mi propósito, Dios a mí no me eligió. Ora otro poquito. Ora otro poco. Lee otro poco. Y tú verás cómo tu corazón se inclina al propósito de Dios en tu vida. Aleluya. David creía que su único propósito era estar detrás de las ovejas. Pero el día que su papá lo mandó a llevar comida a sus hermanos a la guerra, Dios mostró por qué eligió a ese muchacho. Dios mostró que eligió a ese muchacho. ¿Sabe por qué? Porque él ponía a Jehová primero. Y fue el mismo que dijo: en Jehová está encallada mi alma. Y fue el mismo que dijo: Jehová es mi sustentador, Jehová es mi guardador. A su mano derecha el sol no me fatiga de día, ni la luna de noche. De verdad que yo creía que tú ibas a ser más calmado y más suave. Aleluya. Óyeme, Dios bendice a quienes los siguen. Cuando tú te inclinas al propósito de Dios, y aunque sea bajo lágrima, tú guardas sus mandamientos, y te duele el pecado tuyo y el ajeno, y te inclinas a buscar el rostro y la presencia de Jehová. Lo vemos aquí en 2 de Crónicas capítulo 9, del 1 al 8. Ay, Dios. Mentira. Primera de Crónicas, mis hermanos. Primera de Crónicas 17, del 1 al 15. Gloria a Jesús. Primera de Crónicas 17, del 1 al 15. Dios bendice a quienes los siguen. Fíjense que Saúl dejó de mencionarse pronto en la Biblia. Pero David se menciona aún después que Cristo viene. Cuando Dios te escoge, tus hechos quedan contigo. Gloria a Jesús. Cuando Dios te escoge, la gracia te sigue de una manera que los demás pueden ver la gloria de Dios en tu vida. Gloria a Dios. En la época del libro de las Crónicas, el pueblo de Judá, en el exilio babilónico, se tambaleaba y muchos se preguntaban si Dios les había abandonado y les había olvidado sus promesas. Esta promesa no se cumpliría hasta el tiempo de Jesús. ¿Qué promesa? ¿De qué promesa se habla? La promesa que habla aquí el expositor, el guía, ¿sabe de cuál es? Dios le prometió a David que su descendencia en el trono no iba a terminar. Y en Mateo capítulo 1, tú te vas a dar cuenta por qué la descendencia de David no termina. Comienza diciendo: esta es la cronología. Tú ves, ya como que volví a la clase. Aleluya. Sí, ahorita predicaba, ahora vuelvo a la clase. A mí me dan unos cruces medio extraños, hermano. Disfrútese eso en su casa. Dice, el libro de la genealogía ¿de quién? De Cristo, que era hijo ¿de quién? De David, que era hijo ¿de quién? De Abraham. Mateo 1:1. Entonces ahí comienza la cronología. La genealogía de Cristo. Pero enfatiza que Cristo era hijo de David y que David era hijo de Abraham. Usted se lee ese capítulo 1 y usted se va a dar cuenta cuando se cumplió esta promesa que Dios le dio a David. Gloria a Jesús en ese momento. Ahora yo le voy a decir, Dios bendice a quienes le siguen. Cuando hablamos de los libros históricos de las Escrituras, hay muchas superposiciones y cosas que están en un libro y se ven en el otro y son como del mismo tiempo, y a veces usted como que lo encuentra y como que no lo ve.
Pero déjeme decirle que tanto el libro de Samuel, Reyes y Crónicas, esos 3 libros relatan la historia de los reyes de Israel. En las crónicas se relatan mucho sus victorias y sus logros y el tiempo en que reinó, desde cuándo hasta cuándo. Pero en el libro de Samuel se relata de manera vivida el espacio entre David y Saúl. Muy especialmente la vida de David y Saúl encontramos en el libro de Samuel. La representación de David en el libro de Crónicas se centra mucho en sus aspectos positivos y omite cosas como, por ejemplo, el pecado de Betsabé. La vez que su propio hijo, su hijo Absalón, se vuelve contra él porque quiere destituirlo de rey, entre otras. Ahora, eso lo encontramos en el libro de Samuel. Gloria a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 17, se reitera que David fue elegido cuando estaba entre el rebaño, por lo que Dios vio en él, no por lo que otros vieron en él. Es bueno que usted se mantenga en ese hilo. A Saúl lo eligieron por la necesidad del pueblo. A David lo eligió Dios por quien él era delante de Dios, no por lo que él era delante del pueblo. Bendito Dios, aleluya. En la época de Crónicas, el pueblo de Judá en el exilio babilónico se tambaleaba mucho. Y muchos se preguntaron, y decíamos esto ahorita, ahora, esa promesa se cumple. Se cumplió y ya vimos lo que dice el capítulo 1 del libro de Mateo. ¿Por qué se cumplió y dónde se cumplió? Yo le quiero decir algo. ¿A dónde apuntaba entonces la elección del rey de Dios en Israel? ¿Tú sabes a dónde apuntaba? A Cristo. Por eso era que Dios no se quería elegir cualquier rey. Por eso fue que lo eligió de la tribu que fue dedicada cuando nació. Por eso fue que fue elegido de la tribu que ya esta mujer dijo, ya no le voy a llamar más la atención a mi marido, me voy a conformar con el proyecto de Dios para mi vida. Lo sacó de ahí, de esa tribu. Y encima de que lo saca de esa tribu, lo saca de una mujer que había perdido todo, que había perdido su familia y que fue en busca de un consuelo a su pueblo. Y Dios le dio al hijo de Boz con Ruth, y ahí nació Isaí, y de Isaí nació David. Ay, mamacita. Gloria a Jesús. Ahí es donde está la diferencia. Y cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, parecía que ya la promesa no se iba a cumplir. Cuando el pueblo pasó por tantos procesos de exilio, y déjame decirte que todo ese proceso pasó por la desobediencia del pueblo de Dios. Nuestra desobediencia, la tuya y la mía, trae consecuencias. Tú no lo confiesas, yo tampoco, porque son cosas privadas, pero tú sabes bien y yo sé muy bien que cuando nosotros desobedecemos a Dios, las consecuencias vienen atrás. Y es mucho lo que se llora para que Dios nos restaure, y es mucho lo que se llora para ser fortalecidos en el Señor. Porque eso, la desobediencia, el pecado de David le costó casi el trono. ¿Y tú sabes por qué no se rompió la promesa? Porque la Biblia dice que Dios juró por él mismo que la descendencia de David no se apartaría del trono. Porque no era una promesa humana, era una promesa celestial y eterna. Cristo iba a venir. Y después de ahí, mis hermanos,
Viene entonces el rey Salomón, hijo de David. Ahí hay una intríngulis histórica y familiar que no vamos a mencionar, pero que usted lo encuentra ahí en el segundo libro de Crónicas. Fíjense, David fue el rey conquistador del pueblo. Consolidó el reino y estableció el reino como Dios lo quería. Dice la Biblia que conquistó todos los reinos que le quedaban cerca. Pero David se sentó un día y dijo: pero yo tengo un palacio, yo tengo una casa. A Jehová hay que hacerle casa. Y Jehová le mandó a decir por el profeta: dile a David que su proyecto está muy bueno, que yo quiero la casa y que yo sé que nadie como él me haría una casa, pero que él no me va a hacer la casa. Porque Dios no llamó a David para ser constructor de templos. Dios llamó a David para ser conquistador de pueblos. Para establecer. Aleluya. Yo espero que tú te hayas llevado lo que el Señor quiere que entendamos. Dios no llamó a David para ser el constructor del templo. Dios llamó a David para ser el conquistador. Gloria a Dios. Y hubo, el hijo de David es quien construye. Quien construye el templo. ¿Por qué? David le dejó a Salomón un reino consolidado, estable, fortalecido. El reinado de Salomón fue un reino de paz. Salomón tenía tiempo para dedicarse a hacer el templo, para supervisar esa obra, para ver que las cosas salgan bien, para entregarle esa obra a Dios y que Dios se agradara. Pero imagínense que David, matando a uno por allá, estuviera supervisando también la obra del templo. Dios nos elige a cada uno con propósitos diferentes y tenemos que honrar esos propósitos. Gloria a Jesús. Aquí hay unos datos históricos que yo quiero que leamos rápidamente. En el primer libro de Crónicas, capítulo 22, del 1 al 10, nosotros encontramos la dedicación del templo. Salomón no escatimó en gastos ni en esfuerzo. Y aunque Salomón luego desobedeció a Dios, el templo que construyó fue un símbolo de larga data de la presencia de Dios entre su pueblo. Este templo fue destruido por los ejércitos de Nabucodonosor en el 587 a.C. y fue reemplazado por el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ese es el famoso templo del que Cristo profetizó y dijo que iba a ser destruido. Dice que fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Así es que ya nosotros hemos visto los datos históricos de este suntuoso templo. ¿Qué pasa con Salomón? Miren, en el libro de Deuteronomio que nosotros leímos, decían algunas reglas. A mí me encantaría que usted en su casa busque esa porción bíblica que yo leía en Deuteronomio al principio, de cómo el pueblo tenía que elegir el rey. Bendito sea Dios para siempre. ¿Saben por qué? Porque allí dice cuáles eran las cualidades que tenía que ser el rey y por qué Salomón luego pecó. Porque como rey a él no le estaba permitido por la ley tener más de una mujer. Usted lo busca ahí en Deuteronomio capítulo 17 verso 14. Disfrútese esa lectura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa? David planificó el templo. David hizo los planos del templo. Y esto se lo pasó a Salomón. En Segunda de Crónicas, del capítulo 1 hasta el 8, relata todo el engranaje de la construcción del templo y de la obra que hizo Salomón.
enfatizando cómo Salomón comenzó bien su reinado. En la primera etapa del reinado de Salomón, eso fue lo que él hizo: adorar a Dios. Y le fue bien. Pero en la segunda etapa de su reinado, se sintió muy bueno, se sintió muy fuerte. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que cuando nosotros nos acostumbramos a la presencia, descuidamos la presencia. Te lo digo de nuevo. Cuando te acostumbras a la presencia, la descuidas. Porque crees que ya tienes todo lo que necesitas. Y déjame decirte que la presencia es nueva cada día. Tiene que renovarla todos los días. En 2 de Crónicas 6, del verso 1 hasta el 11, presenta el comienzo de una serie de discursos de Salomón para dedicar el templo. Y ahí es donde están las oraciones más hermosas que hay en la Biblia. Una de las oraciones más hermosas que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Porque Salomón ora a Dios, dice que la casa se llenó de humo y una gloria. Mira, Dios recibió. Oye, es que cuando tú haces algo con excelencia, Dios lo recibe. Dios recibió eso. Y como Dios lo recibió, gloria a Jesús, fue suntuoso, la presencia no faltó. No faltó presencia de Dios. No faltó presencia de Dios. Aleluya. Y fue visitado por la reina de Sabá, una mujer que le llamó la atención quién era Salomón y lo que se decía de él. Gloria a Jesús. Sabá era un reino próspero del Antiguo Testamento. Y a diferencia de otros reinos, no se menciona que tuviera rey, sino que su reina visita a Salomón para ver si de verdad era ese rey. Entonces, Salomón era de hermoso parecer. Salomón era un hombre que cuando se vio con el compromiso del pueblo, le dijo a Dios: óyeme lo que te voy a decir, cuarto no necesito, lo que quiero es sabiduría para gobernar este pueblo, porque el dinero me lo dejó Saúl ahí, David ahí. Yo ahora lo que necesito es que tu espíritu me sustente y me dé sabiduría. Y el Señor le dijo: no te preocupes, porque has sabido pedir, te voy a dar todo lo que pediste y más todo aquello que no me pediste. Porque ese es el Dios que nosotros le servimos. Cuando nosotros obramos conforme a su voluntad, entonces Él obra a favor nuestro. Mis hermanos, nuestras acciones como las de Salomón deben llamar la atención de los que nos rodean. Aquí viene la pregunta que usted está esperando con esta palabra. Mis acciones llaman la atención de mis vecinos. ¿Saben mis vecinos que yo soy cristiana? ¿Saben mis vecinos que estoy tratando de guardar el testimonio? ¿Sabe mi familia que estoy tratando de guardar el testimonio de Dios? ¿Qué dicen de mí los que me rodean? ¿Qué dicen de ti los que te rodean? Dios come corazones, sí, pero el testimonio vale mucho. Dios lo que quiere, yo tengo que estar bien con Dios, sí, pero mira, Salomón estaba bien con Dios, pero los hechos de Salomón trascendieron a los que le rodeaban. Hermano, nuestros hechos deben trascender a los que nos rodean. Recordemos esto. El pueblo de Israel pidió un rey, no en el momento de Dios, ni con los propósitos de Dios, sino porque querían parecerse a las demás naciones. Y ellos sabían que ellos habían sido constituidos una nación para ser diferente. Saúl como rey cometió 2 errores de desobediencia a Dios y de usurpación de posición sacerdotal que no le había sido dada. Ten cuidado con eso. Tercero, Dios elige a las personas más improbables. Quizás tú seas el improbable de Dios para este tiempo.
No dejes que tu mente te detenga, porque David no se dejó detener y fue el conquistador grandioso del pueblo de Israel. Dios te ha ungido, espera tu tiempo. Dios te ha llamado, espera tu tiempo, que en el momento de Dios tú vas a florecer. Salomón se dedicó a construir el templo en adoración y gratitud a Dios. Es tu tiempo de construir a Dios. Si es tu tiempo de construir a Dios, dale lo mejor. Dale lo mejor. Que todos los de afuera vean que tú estás tratando de darle lo mejor a Dios. Dios ha sido bueno. Oramos. Padre, gracias por esta clase que tú nos has permitido analizar en el día de hoy. Gracias por tu espíritu, gracias por tu presencia. Bendigo de manera especial a todos los que están en sus hogares, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra permanezca en nuestros corazones y la podamos poner por obra. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios se preocupa por el estado de nuestros corazones. Acerquémonos a Dios con un corazón humilde y un corazón agradecido. El Señor continúe bendiciendo en gran manera a nuestra querida hermana y maestra Onieva Castro. Bendiciones especiales para ella y para cada uno de sus familiares, el cual ella representa. Gloria al Señor. Para el próximo estudio tenemos el número 4, un reino unido se divide. Un reino unido se divide. Estamos compartiendo una plantilla con los versículos que en cada uno de esos estudios nosotros utilizamos, sabiendo que muchos de nuestros hermanos no cuentan con este material. Usted lo va a buscar, se lo estamos compartiendo por esta misma vía y usted será bendecido. Gloria al Señor. Recuerda que estamos en septiembre, mes de la Biblia, y que de manera constitucional, cada 27 de septiembre celebramos este grandioso día. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra de vida. Comparta, mis hermanos, cada domingo a partir de las 8:15, esta gran bendición. Compártala con su compañero de trabajo, compártala con su vecino, compártala con todas las personas que usted conoce. La escuela bíblica es una gran bendición. Agradecemos su sintonía, la sintonía de cada uno de nuestros hermanos y de nuestros amigos, aquellos que están en otros países que también nos sintonizan, otros que son de aquí, de nuestra congregación, pero no están con nosotros, pero también ellos están siempre al pendiente. Le invitamos para que también puedan estar pendientes a partir de las 5 de la tarde con la transmisión de nuestro servicio de exaltación a Dios por esta misma vía y de cada uno de nuestros servicios que de forma acostumbrada lo estamos transmitiendo. Oremos y velemos que Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Bye. Yo pensaba que tú lo veías.